El sol de abril se ponía rápidamente sobre las secas colinas que rodeaban Chihuahua, cuando Mariana Flores Castillo comenzó su caminata diaria a casa desde la escuela de una sola aula, donde enseñaba a 43 niños de entre 5 y 14 años en condiciones que harían llorar de horror a los reformadores educativos urbanos, pero que ella aceptó con la dignidad pragmática de una mujer que entendía que una educación imperfecta era infinitamente mejor que ninguna educación. Era viernes, 12 de abril de 1915, y estaba particularmente cansada porque había pasado la mañana mediando en una pelea entre dos niños que casi llegaron a las manos sobre qué general revolucionario era más valiente, Villa o Zapata, y la tarde tratando de enseñar fracciones a un grupo de niños cuyos padres no sabían contar más allá de 20, pero que, sin embargo, tenían un orgullo feroz y esperaban que sus hijos aprendieran cosas que ellos nunca tuvieron la oportunidad de aprender. Mariana tenía 31 años, delgada hasta el punto de parecer frágil, pero con una fuerza nerviosa y resiliencia que provenían de años de negociar entre las demandas imposibles de una comunidad pobre, la burocracia gubernamental indiferente y la brutal realidad de intentar educar en medio de una revolución que ya estaba devorando su 6º año sangriento. Llevaba un sencillo vestido gris de algodón que una vez fue negro, pero que incontables lavados habían desteñido a un color indefinido. Un chal de lana sobre los hombros para protegerse del frío que llegaría cuando el sol desapareciera por completo. El cabello oscuro atado en un moño severo en la nuca, gafas de alambre que constantemente se le resbalaban por la nariz y que se subía con un gesto automático que ya ni siquiera se daba cuenta de que estaba haciendo. Sus manos estaban permanentemente manchadas de tiza y tinta, donde escribía lecciones en una pizarra agrietada que ella misma había comprado con un salario exiguo, porque la escuela carecía de fondos para los materiales básicos. El camino a casa siempre era el mismo: 2 kilómetros a través de un paisaje semiárido, salpicado de cactus y mezquites, siguiendo un sendero estrecho que generaciones de agricultores habían usado, pasando por 3 pequeños ranchos donde solía saludar a los trabajadores que regresaban del campo, y finalmente llegando a la modesta casa de adobe que compartía con su hermana viuda Elena y 3 sobrinos huérfanos desde que su cuñado murió de tifoidea 2 años antes. Era un paseo que había hecho 5 días a la semana durante 4 años, desde que aceptó un puesto de maestra. Un paseo tan familiar que sus pies conocían cada piedra irregular y bache del camino sin necesidad de mirar. Pero esa tarde algo era diferente. Había un silencio inquietante. No se veían vaqueros en los ranchos, ni se oían sonidos de animales. Incluso los pájaros parecían haber desaparecido. Y entonces los vio. Un grupo de unos 15 jinetes bloqueando el camino a medio kilómetro de distancia, siluetas oscuras recortadas contra un cielo que se tornaba rojo y naranja, con una espectacular puesta de sol que transformaba las nubes en fuego líquido. Su primer instinto fue abandonar el sendero, intentar rodearlo por el desierto, pero sabía que sería inútil. Los jinetes podrían alcanzarla en minutos si quisieran, y huir solo parecería sospechoso, provocando potencialmente la misma violencia que esperaba evitar. Así que continuó caminando, con paso firme, a pesar del miedo que le oprimía el estómago, obligándose a erguirse mientras su instinto le gritaba que se hiciera pequeña e invisible. Al acortar la distancia, pudo ver que eran revolucionarios. Seguidores de Villa, basados en la calidad de sus armas y su organización, algo que no era característico de los bandidos comunes. Y en el centro del grupo, desmontando incluso a 50 metros de distancia, estaba un hombre al que reconoció al instante por las descripciones y las ocasionales fotografías de los periódicos que llegaban tarde a su región: Pancho Villa. El Centauro del Norte era exactamente como se describía:
una presencia que dominaba el espacio circundante, un bigote característico, de estilo corto, que se había convertido en su sello distintivo, ojos oscuros que la observaban con una intensidad que la hacía sentir a la vez ignorada y reducida a un objeto. No sonreía, no era amenazante, obviamente, pero tenía la cualidad de un depredador acechante que hacía que su respiración fuera superficial e irregular. «Profesora», dijo cuando ella estaba a 10 metros. La palabra no era una pregunta, sino una afirmación. Él sabía lo que era. «Espere, quiero hablar con usted». Mariana se detuvo, agarrando con fuerza las correas de una desgastada bolsa de lona que contenía libros y material didáctico. «Buenas tardes, señor», dijo, manteniendo la voz firme gracias a su fuerza de voluntad. «¿En qué puedo ayudarle?» Villa se acercó, observándola con una atención casi clínica. «Enseñas en el Colegio San Rafael, ¿sí? 40 alumnos, quizá más, de distintas edades, todos en una misma aula». ¿Cómo sabía estos detalles? Alguien debió haberle informado, o sus hombres habían estado vigilando la escuela. La idea de que Dorado estuviera armado vigilando a sus hijos le revolvía el estómago. «Sí, señor, llevo 4 años como maestra allí». «¿Y qué les enseñas a estos niños?», preguntó Villa cruzando los brazos. Sus brazos dorados formaban un semicírculo suelto detrás de él, sin amenazarlo abiertamente, pero dejando claro que escapar era imposible. «Leer, escribir, aritmética básica», respondió Mariana. «Historia de México, geografía cuando tengo mapas disponibles, algo de ciencias básicas, aunque mis conocimientos son limitados, lo que puedo hacer con los recursos que tengo». «Historia de México», repitió Villa pensativo. «¿Y qué versión de la historia enseñan? ¿La que dice que Porfirio Díaz fue un gran modernizador? ¿Que Huerta es el presidente legítimo? ¿Que los revolucionarios como yo somos bandidos y asesinos?» Era una pregunta trampa obvia. Responder que sí sería un insulto directo que podría resultar en la muerte, pero mentir sería transparente y posiblemente peor. Mariana eligió un tercer camino. «Enseño que la historia es compleja, que cada persona ve los mismos acontecimientos de forma distinta, que los estudiantes deben aprender a pensar por sí mismos en lugar de simplemente aceptar una narrativa, una respuesta diplomática», observó Villa con algo parecido a la aprobación. «La respuesta de un verdadero educador, no de un propagandista. Pero también una respuesta evasiva. No respondiste la pregunta». Se acercó. «Permíteme reformularlo. Personalmente, en tu corazón, ¿crees que la revolución es necesaria? ¿Que hombres como yo luchamos por la justicia? ¿O crees que simplemente somos destructores que causamos sufrimiento innecesario?» Mariana sintió que la trampa se cerraba aún más. La honestidad absoluta podría condenarla, pero Villa claramente no era un hombre que aceptara lugares comunes vacíos. «Creo que hay injusticias reales que deben corregirse», dijo con cautela. «Veo a mis estudiantes, niños brillantes y capaces que nunca tendrán oportunidades porque nacieron pobres, porque el sistema favorece a los ricos. Veo familias que se matan trabajando y siguen muriendo de hambre porque los terratenientes se lo llevan todo. Así que sí, veo la necesidad de un cambio». «Pero», provocó Villa, escuchando claramente una vacilación tácita. «Pero también veo el precio», admitió Mariana, comprometiéndose ahora a una honestidad que podría costarle la vida. «Veo niños que han perdido a sus padres en batallas, viudas que no tienen cómo sobrevivir, campos que no se siembran porque los hombres luchan, escuelas que cierran porque nadie tiene tiempo ni dinero para la educación durante la guerra. Veo que el cambio se compra con sangre y me pregunto si el precio no es demasiado alto». El silencio se apoderó del grupo. Los dos hombres intercambiaron miradas, algunos irritados por la crítica implícita, otros pensativos.
Villa continuó observando a Mariana con esa intensidad penetrante. Honesto, dijo finalmente. Estúpidamente honesto considerando la situación. Pero honesto. Lo respeto. Se giró, dio unos pasos y luego se giró bruscamente. Pero su honestidad me da una idea. Tengo una pregunta para usted, profesor. Una pregunta que llevo días dándole vueltas, debatiendo con mis oficiales sin llegar a una respuesta satisfactoria. Quizás un educador con el coraje de decirle la verdad a un hombre armado tenga una sabiduría que los soldados no poseen. Haré lo mejor que pueda para responder, dijo Mariana. Aunque el temor crecía porque el tono de Villa sugería que no sería una pregunta sencilla. Villa lo miró directamente a los ojos. La pregunta es esta. Si tuvieras que elegir entre educar a 100 niños que vivirán como campesinos pobres, incapaces de cambiar nada, o reclutar a 10 jóvenes para una revolución que probablemente morirán, pero cuya muerte podría ayudar a crear un mundo donde los niños del futuro tengan verdaderas oportunidades, ¿qué elegirías? La pregunta fue como un puñetazo para Mariana. Era imposible, construida deliberadamente sin una respuesta correcta, diseñada para obligarla a revelar valores fundamentales que podrían condenarla de todos modos. Esa no es una pregunta justa, protestó. Son alternativas falsas. No tienes que elegir entre la educación y la revolución, entre la vida de los niños y el cambio social. ¿Pero qué pasaría si fuera necesario?, insistió Villa. Situación hipotética. Tienes los recursos, tiempo, dinero, energía para hacer una cosa u otra, pero no ambas. Educar a 100 niños que seguirán oprimidos, o reclutar a 10 que morirán, pero podrán comprar la libertad para las generaciones futuras. Elige, ahora. Mariana sentía que su mente corría, buscando una salida, una respuesta que satisficiera a Villa sin traicionar sus propios valores. Pero no la había. Cualquier respuesta revelaría algo fundamental sobre ella, y Villa lo sabía. No estaba poniendo a prueba sus conocimientos, sino su carácter. No puedo responder, dijo finalmente, porque la pregunta presupone que las vidas humanas son transaccionales, que podemos calcular el valor de la muerte comparándolo con el valor de la educación. Pero cada vida es absoluta, no relativa. Cada niño tiene un valor inherente que no puede sopesarse con un beneficio social abstracto. Filósofa ahora, dijo Villa, pero había algo en su voz que podría ser respeto, irritación o ambas cosas. Pero la filosofía es un lujo para quienes no están obligados a tomar decisiones imposibles. Yo tomo esas decisiones todos los días. Envío hombres a la muerte porque creo que con su muerte se conseguirá un futuro mejor. Sacrifico el presente por un futuro que jamás puedo garantizar. Y usted, maestra, también toma decisiones. Cada vez que enseña a un niño a leer pero no a luchar, cada vez que elige un libro sobre rifles, está apostando a cómo cambiar el mundo. Tenía razón, y Mariana lo sabía. Tomó decisiones, no decisiones dramáticamente de vida o muerte, pero decisiones al fin y al cabo. Entonces responderé, dijo con voz temblorosa, pero firme. Elegiría educar a 100 niños. Porque una revolución que no educa al pueblo que supuestamente libera no es una revolución, sino simplemente el reemplazo de un tirano por otro. Porque el cambio duradero proviene de personas educadas que pueden pensar críticamente, no de soldados que siguen órdenes ciegamente. ¿Y por qué? Hizo una pausa armándose de valor. Porque la muerte nunca es garantía de un cambio positivo. Los jóvenes que reclutas pueden morir sin lograr nada. Pero los niños educados siempre tienen el poder de cambiar al menos sus propias circunstancias, y a menudo mucho más. El silencio que siguió fue absoluto. Mariana se preparó para la violencia, para que Villa estallara de rabia ante una respuesta que, en esencia, rechazaba los cimientos mismos de su movimiento revolucionario. Pero en cambio, Villa se echó a reír. No una risa cruel,
sino una risa genuina que le transformó el rostro por completo. «O eres valiente o estás loco», dijo al recuperar la compostura. «Le dices a Pancho Villa, el hombre que construyó un ejército de 50.000, que la educación es más importante que la lucha armada. Lo dices sabiendo que podría matarte aquí mismo». Negó con la cabeza con algo parecido a la admiración. «¿Pero sabes qué es lo más interesante? Puede que tengas razón». Mariana parpadeó, sin esperar esa respuesta. «¿Qué? Puede que tengas razón», repitió Villa, acercándose de nuevo. «Porque ¿qué haremos cuando termine la revolución? Cuando ya no haya federales contra los que luchar, ni rancheros que expropiar. Necesitaremos gente educada para construir un nuevo México. Necesitaremos maestros como tú, más que soldados como yo». Hizo una pausa. «Pero este es el problema que me atormenta. La pregunta que no puedo responder. ¿Cómo llegamos a este futuro de gente educada sin luchar primero? ¿Cómo educamos cuando el sistema actual mantiene a todos en la ignorancia para facilitar el control? ¿No es necesaria la guerra primero, la educación después?» Mariana se dio cuenta de que era una pregunta genuina. Villa ya no la estaba poniendo a prueba. De verdad preguntaba, buscando una perspectiva que le faltaba. «No tiene por qué ser secuencial», dijo, pensando en voz alta. «Puede ser simultáneo. Se lucha y se construyen escuelas, se reclutan soldados y se forman maestros. Una revolución que solo destruye está condenada al fracaso. Tiene que crear al mismo tiempo, o cuando cese la violencia no habrá más que vacío». «¿Y cómo financio esto?», preguntó Villa. «¿Cómo pago a los soldados y maestros cuando apenas puedo pagarlos? ¿Cómo construyo escuelas cuando necesito cada peso para armas y municiones?» «Tomando decisiones diferentes», respondió Mariana, ganando confianza al descubrir el terreno donde realmente tenía experiencia. «Tomando parte del dinero que les quita a los agricultores ricos y destinándolo a la educación en lugar de solo a la guerra, reclutando menos soldados y más educadores, priorizando la alfabetización tanto como la munición». Villa la observó un buen rato y luego se volvió hacia sus alumnos. «¿Oyeron eso? El profesor dice que deberíamos reclutar menos a ustedes y más a ella. Deberíamos gastar menos en dulces y más en libros. ¿Qué les parece?» Los dorados reaccionaron con una mezcla de risa nerviosa y un silencio incómodo. Era evidente que no estaban acostumbrados a que un general les pidiera opinión, sobre todo en un tema tan controvertido. Finalmente uno de ellos, un hombre mayor con cicatrices en el rostro, habló. «Con todo respeto, mi general, un profesor habla bien, pero no libra batallas, no ve las balas. Es fácil decir, educa, no pelees cuando no te disparan». «Cierto», coincidió Villa, «pero también es cierto que luchamos ¿para qué? Para que los campesinos tengan tierras, pero sigan ignorando cómo usarlas eficazmente. Para que los trabajadores sean libres, pero no tengan la educación para disfrutar de la libertad». Se volvió hacia Mariana. «Tu respuesta a la pregunta imposible fue elegir la educación. Pero aquí está la consecuencia. Si eliges educar a 100 niños, pero 10 de ellos inevitablemente se convertirán en opresores, campesinos ricos, políticos corruptos, personas que usarán la educación para explotar a otros, ¿sigue mereciendo la pena? ¿O deberías educar selectivamente solo a quienes tengan la garantía de usar el conocimiento para el bien?» Era otra pregunta imposible, una nueva capa de complejidad. «No puedo predecir el futuro», dijo Mariana. «No sé qué niño crecerá para ser opresor o liberador, así que tengo que educarlos a todos y confiar en que la mayoría usará el conocimiento para el bien. E incluso aquellos que no lo hacen, al menos son opresores educados en lugar de ignorantes, quizás más fáciles de razonar, quizás más abiertos al cambio eventual». «Optimista», observó Villa. «Quizás ingenuamente, pero quizás necesariamente. Quizás un educador tiene que ser optimista o no puede seguir haciendo un trabajo imposible».
Metió la mano en una bolsa que sostenía uno de sus hombres y sacó algo envuelto en tela. Al desenvolverlo, reveló una pila de libros, quizás 20 volúmenes de diversos tamaños y condiciones. Tomamos estos de una granja que capturamos la semana pasada. El granjero tenía una biblioteca entera, mientras que los campesinos de los alrededores no sabían leer ni sus propios nombres. Iba a quemarlos porque ¿de qué sirven los libros a los soldados? Pero ahora le extendió la pila a Mariana. Toma, para tu escuela. Educa a tus 100 niños. Demuéstrame que me equivoco al decir que la educación es un lujo durante la revolución. Mariana recogió los libros, con las manos temblorosas de alivio y sorpresa. Examinó rápidamente los títulos. Había libros de matemáticas, de historia, incluso algunas novelas clásicas. Eran un tesoro para una escuela que tenía quizás 10 libros rotos, compartidos entre 40 alumnos. Gracias, General Villa. Esto significa más de lo que se imagina. Pero hay una condición, dijo Villa, recuperando un tono autoritario. Tienes que responder una pregunta más. Una última pregunta, más imposible que las anteriores. El miedo regresó. Mariana se aferró a los libros contra el pecho para protegerse. ¿Qué pregunta? Villa lo miró directamente a los ojos, y había algo en su expresión que ahora era diferente. Vulnerabilidad, incertidumbre, algo casi humano que contradecía la imagen de un revolucionario despiadado. Si pudiera retroceder en el tiempo y educar al joven Doroteo Arango, el niño en el que me convertí antes de la violencia y el derramamiento de sangre, para que nunca se convirtiera en Pancho Villa, nunca iniciara una revolución, nunca matara a nadie, pero tampoco liberara a nadie. ¿Lo harías? ¿Es mejor un mundo sin Pancho Villa, pero también sin el cambio que trajo? ¿O es preferible un monstruo necesario a una paz que perpetúa la injusticia? Era una pregunta más personal, más dolorosa y... Mariana finalmente entendió lo que Villa realmente preguntaba. Quería saber si su vida tenía sentido más allá de la violencia. Si las decisiones que tomó eran justificables, si había alguna redención posible para un hombre que mató a miles en nombre de la liberación de millones. Era una pregunta que ningún soldado podía responder porque compartían la responsabilidad, pero un maestro, un forastero, tal vez podría ofrecer una perspectiva que no podría encontrar en ningún otro lugar. Mariana respiró hondo, reflexionando. No puedo responder con certeza, dijo finalmente, porque no sé qué clase de hombre sería Doroteo Arango si hubiera sido criado de otra manera. Tal vez encontraría la manera de combatir la injusticia sin violencia. Tal vez se convertiría en maestro en lugar de general, cambiando el mundo niño a niño en lugar de batalla a batalla. O tal vez... Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Tal vez incluso educado, aun sabiendo el costo, elegiría tomar las armas porque algunas injusticias son tan profundas que solo la fuerza puede cambiarlas. No lo sé, pero sí sé esto. Un mundo que necesitaba a Pancho Villa, que creó condiciones donde solo la violencia podía generar cambios, es un mundo que ha fracasado. Y la pregunta más importante no es si criaría al joven Doroteo de otra manera, sino cómo educamos a la próxima generación de niños para que nunca tengan que elegir entre aceptar la opresión o convertirse en opresores ellos mismos. Villa permaneció en silencio un buen rato, contemplando el desierto que oscurecía rápidamente mientras los últimos rayos de luz se desvanecían. Cuando por fin habló, su voz era baja, casi un susurro. Buena respuesta. No es la respuesta que pediste, pero mejor. Una pregunta que desafía la premisa de mi pregunta. Maestro hasta el final. Señaló a sus hombres. Los acompañarán a casa. Les garantizo su seguridad y la de su escuela. ¿Y maestro? Miró hacia atrás una última vez.
Sigan educando, sigan haciendo preguntas imposibles, sigan creyendo que el cambio puede llegar sin violencia. Alguien tiene que creerlo, aunque hombres como yo ya no puedan. 2 caballos dorados acompañaron a Mariana a casa, cabalgando silenciosamente a ambos lados mientras caminaba, protegiéndola en la creciente oscuridad. Al llegar, Elena salió corriendo, alarmada por la escolta armada, pero se tranquilizó al ver que su hermana estaba a salvo. Los caballos dorados entregaron libros, hicieron una reverencia respetuosa y se marcharon sin decir palabra. Esa noche, mientras hojeaban libros a la luz de las velas, Mariana pensó en las preguntas imposibles que Villa le había planteado. No había respuestas correctas. Él lo sabía, ella también. Pero las preguntas en sí mismas eran valiosas, obligándola a examinar suposiciones que nunca había cuestionado, a articular valores que compartía pero de los que rara vez hablaba, a afrontar complejidades morales que la vida normal le permitía ignorar. El lunes, al regresar a la escuela, se encontró con una sorpresa. 2 soldados de Villa habían llegado el sábado y habían reparado un techo que llevaba meses con goteras, habían arreglado ventanas rotas e incluso habían construido estanterías nuevas. Había una breve nota: educación y revolución. Simultáneamente, como usted dijo, Uvit. Mariana dio clases en esa escuela durante 12 años más, hasta que la revolución finalmente terminó y se mudó a una ciudad más grande donde podía llegar a más estudiantes. Usaba los libros que Villa le había dado hasta que las páginas literalmente se caían por el uso, reemplazándolos solo cuando era absolutamente necesario. Y cada vez que los estudiantes preguntaban sobre la revolución, qué significaba, si era necesaria, si valía la pena el costo, les contaba sobre la tarde en que Pancho Villa la detuvo en el camino y le hizo preguntas imposibles sobre la educación versus la lucha, la vida versus el cambio, el presente versus el futuro. No hay respuestas fáciles, concluía siempre, solo decisiones imposibles que cada generación debe tomar de nuevo. Educar o luchar, construir o destruir, aceptar la injusticia o pagar el precio del cambio violento. Villa eligió la violencia porque la veía como la única salida. Yo elegí la educación porque la veía como la única esperanza duradera. Pero la verdad es que probablemente ambas tenían parte de razón y parte de error. El mundo real requiere ambas: fuerza para derribar estructuras opresivas, educación para construir algo mejor en su lugar. Cuando Villa fue asesinado en 1923, Mariana, que entonces tenía 39 años y era directora de una escuela con 200 alumnos, sintió una profunda tristeza. Él había sido un hombre que la había aterrorizado, que le había hecho preguntas crueles, que representaba todo aquello a lo que ella se oponía filosóficamente. Pero también había sido un hombre que había escuchado, que había cambiado de opinión, aunque fuera ligeramente, que había reconocido el valor de la educación incluso en medio de la guerra. Encendió una vela, no exactamente en señal de oración, sino en reconocimiento de una vida compleja vivida en tiempos difíciles. La historia de las preguntas imposibles de Villa se convirtió en parte del folclore educativo de la región. Los maestros se la contaban a otros maestros, añadiendo detalles y cambiando matices cada vez. En algunas versiones, Mariana daba respuestas más audaces, desafiando abiertamente a Villa. En otras, era más diplomática, salvando vidas con inteligencia en lugar de honestidad. Pero la esencia permaneció: un encuentro entre un revolucionario y un educador, cada uno representando una forma diferente de cambiar el mundo, cada uno obligado a confrontar las limitaciones de su propio enfoque. Décadas después, cuando Mariana ya era mayor y formaba a una nueva generación de maestros, seguía usando las preguntas de Villa como ejercicios pedagógicos.
Si tuvieras que elegir entre educar a 100 que permanecerán impotentes o reclutar a 10 que morirán, pero pueden cambiarlo todo, ¿cuál elegirías? Instaba a los jóvenes maestros a debatir, a afrontar dilemas y a encontrar sus propias respuestas. No hay una respuesta correcta, decía siempre, pero hay respuestas honestas y deshonestas. Hay respuestas que surgen de valores reales y respuestas que surgen de la conveniencia. Villa me obligó a encontrar mis valores bajo presión. Ahora te obligo a ti a encontrar los tuyos. Falleció en 1963 a la edad de 79 años, tras haber educado directamente a más de 3.000 estudiantes a lo largo de su carrera e influenciado indirectamente a decenas de miles a través de los profesores que formó. En su funeral, un exalumno, hoy un respetado senador, pronunció un panegírico en el que relató cómo la profesora Mariana siempre decía que las preguntas correctas eran más importantes que las respuestas correctas, que la verdadera educación no consistía en memorizar datos, sino en aprender a resolver problemas imposibles. Nos enseñó que el mundo presenta dilemas sin soluciones fáciles, dijo, y que nuestra responsabilidad no es fingir que existen respuestas sencillas, sino aceptar la complejidad, tomar decisiones basadas en valores y luego vivir con las consecuencias con integridad. Aprendió esto de Pancho Villa, de todos los lugares y personas, un revolucionario que representaba todo aquello a lo que se oponía, pero a quien también respetaba lo suficiente como para plantear preguntas reales y escuchar respuestas honestas. La carretera donde Villa detuvo a Mariana aún existe, aunque ahora está pavimentada y es mucho más transitada. No hay señal ni monumento que marque el lugar donde el maestro se enfrentó al revolucionario, y ambos salieron ligeramente transformados del encuentro. Pero en las escuelas de la región, los maestros aún cuentan la historia, aún utilizan las preguntas imposibles de Villa como herramientas de enseñanza, aún instan a los estudiantes a reflexionar sobre el costo del cambio y el valor de la educación, y cómo la sociedad equilibra la necesidad de derribar estructuras injustas con la necesidad de construir nuevas. Y siempre, siempre, la lección es la misma. No hay respuestas fáciles a las preguntas difíciles. Solo existe la valentía para afrontarlas con honestidad, la inteligencia para ver la complejidad en lugar de la falsa simplicidad, y la integridad para vivir conforme a los valores que articulamos, incluso cuando resulte inconveniente o peligroso. Mariana Flores Castillo enseñó esto a generaciones de estudiantes, y lo aprendió de Pancho Villa, un hombre que jamás sería confundido con un educador, pero que, una tarde de abril de 1915, planteó preguntas que ningún educador podría ignorar y que cambiaron su comprensión de su propio trabajo para el resto de su vida. El día que Villa obligó a la maestra a responder preguntas imposibles, no se trataba de poner a prueba sus conocimientos, ni de intimidarla para que se sometiera. Se trataba de dos maneras distintas de cambiar el mundo: la violencia y la educación, la fuerza y el conocimiento, la revolución y la reforma, obligadas a confrontar sus limitaciones y posibilidades. Y en el proceso, ambas aprendieron algo. Villa, que la educación tenía un valor que él había subestimado. Mariana, que a veces, solo a veces, la revolución violenta puede ser necesaria para crear las condiciones para que la educación pacífica pueda florecer. Fue una lección compleja, moralmente ambigua, sin una conclusión satisfactoria, pero era cierta, y la verdad, incluso la verdad incómoda, incluso la verdad que desafía las certezas fáciles, era lo que más valoraban tanto el revolucionario como el educador.